La Agencia Nacional de Minería. Rápidamente agradecer al Ministerio de Ambiente, la doctora Julia Miranda, esta invitación al sector minero de este país a través de la agencia como el organismo adscrito al Ministerio de Minas y como la Autoridad Minera Nacional concedente. Realmente uno celebra estos foros por una razón muy elemental. Estamos empezando a ver una verdadera articulación, como lo decía el viceministro Pablo Vieira, entre el tema ambiental y el tema minero. El tema minero desde muchos años y aún todavía tenemos que sensibilizar al país que no es el enemigo de la actividad ambiental. La doctora Julia decía algo muy importante y es que se pueden hacer las cosas de manera racional y sostenible. Y en ese sentido, la Agencia Nacional de Minería efectivamente se está articulando con el Ministerio de Ambiente, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para efecto de lograr todas estas mesas de trabajo que nos han llevado a algo muy importante y contundente. El catastro minero colombiano en este momento está totalmente en sintonía con el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas del RUNAP. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia, no obstante esta tarea, incluso desde el año 2001, con el Código de Minas actualmente que nos rige, tenemos todo un checklist taxativo, como dicen los abogados, de las áreas excluidas y de las áreas restringidas de minería. Esa es la gran primera tarea que se hizo. La ley la establecía de manera muy genérica. Hoy en día, el catastro minero, que no es nada más ni nada menos que el mapa del país donde se puede hacer minería, ya tiene las áreas respecto a las cuales la ley prohíbe la minería, la excluye de manera tajante o la restringe, porque no todo en el país está excluido en la minería. Hay algunos escenarios donde hay lugar a la restricción o al recorte de las áreas para adelantar minería. Eso como primera medida. Otra medida muy importante, la señalaba el viceministro Vieira. El año anterior, cuando tuvimos la moratoria de los títulos mineros o de las concesiones mineras, ¿a qué me refiero? El país venía de un desorden minero totalmente inaceptable. Es decir, el gobierno del presidente Santos se dio una tarea muy importante. La primera, hay que modernizar la institucionalidad minera. ¿Cómo la modernizamos? A través de las figuras de las agencias se crea esta nueva agencia que, como lo dijo el presidente en su momento, esto va a ser la joya de la institucionalidad minera en Colombia. Creamos la Agencia Nacional de Minería y se declaró una moratoria. Teníamos una mora de 19.000 títulos sin resolver, no sabíamos si estaban traslapados sobre áreas excluidas, restringidas, y lo que se hace a lo largo de 2 años, a partir de febrero de 2011 hasta 2013, fue cerrar la ventanilla para poner la casa en orden. Se hizo ese orden de la casa y al final del día resultamos en descongestionar todo el país, pero antes de abrir la ventanilla nuevamente se dijo y se tomó una medida muy responsable por el Estado colombiano: reservémonos temporalmente unas áreas para que la autoridad minera, en el marco de su competencia, proceda a excluir aquello donde jamás se podrá hacer minería. Verbigracia, páramos, humedales, Ramsar, zonas protectoras, parques nacionales, en fin. Y efectivamente esa tarea se dio desde el año anterior. Y como lo decía el viceministro Vieira, el día de ayer, hoy es 17, tenemos que prorrogar la área de reserva temporal para que la autoridad ambiental continúe con ese trabajo. Y en ese trabajo se hizo de manera conjunta con la autoridad minera. Hoy en día vamos a seguir, si los cálculos no me fallan, en alrededor de 4.5 millones de hectáreas del país que van a seguir reservadas temporalmente. Para terminar con este primeros 4 minutos, las cifras de la minería en Colombia, hay que tener claro algo: el país, de las 114 millones de hectáreas que tenemos, solo 5.5 millones de hectáreas están concesionadas. Y de las 5.5 millones de hectáreas, solo el 1.1% están en fase ya de explotación. Y agregar algo más para articular el tema ambiental con el tema minero. El Estado colombiano, a través de la agencia, está haciendo un esfuerzo muy grande con los nuevos recursos que llegaron para la fiscalización. Hoy en día, el concesionario minero ya tiene los ojos puestos del Estado a través de la fiscalización. Tenemos 150 millones de dólares por el bienio del presupuesto general de regalías para fiscalizar, y estamos en una tarea articulada que no solamente va a ser el tema económico, jurídico, financiero, sino es el tema ambiental, claro está, sin entrar a los terrenos de la autoridad ambiental para el efecto. Y terminamos con algo concretamente: todos los contratos de concesión minera en Colombia, a través de la Vicepresidencia de Fomento de la agencia, están desarrollando lo que hemos llamado el plan de gestión ambiental, que nada tiene que ver con la licencia ambiental. Son pactos contractuales que el concesionario se compromete a cumplir, y lo tengo que decir claro, so pena de caducidad de frente a los contratos, básicamente. Perfecto, muy gracias. Muy poquitín pasado, que efectivamente fue creada recientemente y tiene
orientar la formulación y ejecución de políticas del sector agropecuario. Y se hizo y se creó por una necesidad, un requerimiento de fortalecer la capacidad técnica, digamos, en los estudios que debían soportar y priorizar, focalizar las inversiones del sector agropecuario, cómo esas políticas podían ser traducidas en el territorio, cómo utilizar distintos insumos de entidades importantes que por años han generado con mucho esfuerzo información estratégica, como el IDEAM, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el DANE y otras fuentes de información. Y pues me uno y celebro también la acogida a este foro, la invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Unidad de Parques. Pues yo, como aporte a la discusión, pues repetiría también lo que el viceministro Aníbal Fernández de Soto ya recalcaba, y es esa importancia que tienen, por supuesto, las áreas protegidas y de cómo se vinculan. Pues la tarea de planificación tiene precisamente como objeto un enorme desafío, y es armonizar ese desarrollo sostenible, la visión de desarrollo sostenible del sector ambiental con la visión de desarrollo rural del sector agropecuario. La planificación que desarrolla la UPRA se basa en dos componentes fundamentales, que son la planificación del ordenamiento productivo y de la propiedad. Planificar el ordenamiento de la producción quiere decir cómo vamos nosotros a orientar y a focalizar y cuáles van a ser esas metas a futuro de inversión y de, digamos, de dedicación de esfuerzos y de articulación, de armonización de distintos instrumentos de política, instrumentos y demás de la gestión pública y privada en función de unas apuestas productivas. La definición de esas apuestas productivas se basa en una serie de, digamos, de estudios o de metodologías que adelanta la unidad, que se basan en evaluaciones de tierras, y me explico un poco en términos técnicos, y es no solo tener en cuenta para qué sirve el suelo, es decir, los estudios de suelos nos definen unas categorías grandes, agrícolas, forestales, pecuarias, que ya las repasamos, sino también qué demanda el mercado. Y en esa definición de zonas aptas para el establecimiento de determinados sistemas productivos, se incorpora de manera importante no solo las áreas, digamos, protegidas en distintas categorías, las, digamos, más restrictivas, de 13 millones de hectáreas, y aquellas otras formas que permiten determinados usos, como los distritos de manejo integrado y las que ya se mencionaron, sino otras áreas de importancia ambiental. Porque para nosotros, dentro de ese negocio agropecuario, también están las áreas, digamos, los distintos sistemas naturales, digamos, lo que recientemente se han venido conociendo como estructuras ecológicas principales o áreas de importancia ambiental, como parte del negocio agropecuario, por los bienes y servicios que, digamos, ofrecen al desarrollo productivo. Otro tema importante para contextualizar y terminar mi intervención corta es en cuanto a cuál es ese desafío y ese reto del sector agropecuario. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de esos 114 el suelo sirve, y de acuerdo a los estudios del IGAC, 22 millones de hectáreas con vocación agrícola. Sin embargo, solamente de esos 22, 10 no tienen, digamos, o no están sujetas a algún tipo de restricción legal, y en Colombia se tienen únicamente desarrollados cultivos en aproximadamente 6 millones de hectáreas, pero de esos 6, solo 3 en áreas con vocación agrícola. Quiere decir ello que tenemos un panorama o una cancha por jugar, en términos, digamos, mundialistas, de unos 7 millones de hectáreas adicionales a las que hoy tenemos. Y esas 7 millones, digamos, en términos generales, nos ofrecen escenarios de metas mega que se están definiendo por el Ministerio de Agricultura en distintos sistemas, en unas metas, en unas cadenas que se han priorizado, hay, digamos, distintos, pero por ejemplo, por mencionarlas, no voy a dar las cifras, puede ser más adelante: caucho, cacao, forestales, cereales como maíz y soya, palma, hortofrutícolas, es decir, cómo cultivar y en dónde cultivar, que sea rentable, que genere ingresos y que adicionalmente respete y haga, digamos, diferenciación espacial de aquellas áreas de importancia ambiental. Perfecto, muchas gracias. Una aclaración a los panelistas, porque... Y esa ha sido una polémica muy larga. Afortunadamente, algo que ha dicho Julia Miranda nos ayuda a participar en esta discusión. Julia Miranda ha dicho que estamos hablando de áreas protegidas para la paz. Y ya en la paz hemos definido algo en el primer punto que se ha estado discutiendo en La Habana.
se ha definido que lo que queremos es la reforma rural integral. Y se ha definido que esa reforma rural integral es para lograr el bienestar y el buen vivir. Eso nos ayuda muchísimo a discutir sobre las áreas protegidas para la paz. Porque efectivamente algunas áreas protegidas sirven para la producción, pero es que la vida no es solamente producción. Y entonces, podemos decir, a lo largo de la historia, las áreas protegidas, inclusive en el país donde nacieron los parques naturales nacionales, que fue Estados Unidos, pues hay numerosos efectos, numerosos ejemplos de cómo las áreas protegidas ayudan a lograr el bienestar y el buen vivir local. Y son ejemplos que provienen de muy diferentes puntos políticos, tanto del Roosevelt republicano de los años 20 como del Roosevelt demócrata de 1930. Y esos ejemplos le dan a uno la impresión de que hay algo en el proteger, hay algo en los parques nacionales que ayuda a formar consensos. Y si uno ve en la historia de Colombia, realmente eso se ha producido inclusive a lo largo de estos años tremendos que hemos pasado. La historia de los parques, por ejemplo, indica que el creador de los parques y de las reservas nacionales fue Alberto Lleras Camargo. Y que Alberto Lleras Camargo, en su Ministerio de Agricultura, que fue el que emitió la Ley Segunda, tenía a uno de los más celebrados intelectuales izquierdistas de director del ministerio, el Orlando Falsborda. ¿Por qué no entonces aprovechar esos consensos que se han realizado entre el Partido Liberal, entre el Partido Conservador, entre la izquierda, para que realmente en los parques nacionales se empiece en cierto sentido, a recrear la nación? Hay unas áreas de recreación que debemos conformar y que nunca se han conformado. Tal vez si entendemos la recreación en ese sentido amplio, podemos lograr la paz. Perfecto, muchísimas gracias. Es muy acertado, digamos, el sector petróleo, por supuesto que potencialmente es un gran generador de impactos ambientales. Tiene sentido hacer bien sus operaciones, cumplir con todas las restricciones y con todos los requerimientos ambientales es un imperativo categórico. De hecho, no somos unos grandes consumidores del agua, solamente consumimos el 0.34 del total del consumo de agua del país. En materia de uso del suelo, con respecto a esos bloques que están todos aquí en el mapa puestos, otorgados por la NIH, si hay descubrimiento, solamente utilizamos el 1% de ese territorio, pues tampoco creo que haya un conflicto muy fuerte, no hay un conflicto por el uso del suelo, o no lo debería haber en realidad. Pero a donde quería llegar es a que finalmente el sector petrolero pues está generando una gran cantidad de recursos, y creo que una de las grandes virtudes, pero también una de las grandes maldiciones que tiene el sector petrolero es que genera renta. No en sí mismo desarrollo económico, genera renta, que es potencial generador de desarrollo económico, y la sociedad tiene que encontrar las fórmulas avenidas para que esa renta se vuelva a desarrollo. Aquí están las regalías, ya estamos a un nivel de unos 9-10 billones de pesos al año en regalías. Hace 8 años era 1 billón, en 8 o 9 años se ha multiplicado por 10 el aporte de regalías del país, y creo que allí buena parte de esos recursos deberían utilizarse para la conservación. Al paso que no somos grandes consumidores de recursos, por ejemplo, en materia de agua, sí estamos haciendo inversiones muy altas en protección de cuencas. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de 90.000 millones de pesos al año en las cuencas, en protección y conservación de cuencas hidrográficas, que es una necesidad grandísima que tiene el país. Espero no haber sido yo.
No, tranquilo, no se preocupe. Ahora, en cuanto a propuestas, yo creo que el planteamiento que hizo el gobierno hoy, que está contenido en el plan de desarrollo, es bien importante buscar la articulación de los sectores productivos con el SINA. Me parece que yo tendría un par de ejemplos. En este momento la asociación que represento está trabajando con Corporinoquia y con Cormarcarena en buscar cómo lograr que la inversión forzosa del 1% sea más efectiva. Nosotros nos preocupa mucho que estamos invirtiendo una gran cantidad de plata en protección de cuencas y esa plata no se está viendo. Entonces, qué bueno que podamos trabajar en conjunto. Y por otro lado, también ahorita con todo el problema del agua y la sequía que hubo en Casanare también, con Corporinoquia estamos trabajando en la primera fase en elaborar un estudio hidrogeológico del Orinoco. Ese estudio para determinar los balances de agua, ese estudio nos va a permitir pues que el país tenga unas mejores estrategias en el uso del agua y, por supuesto, cómo mejorar la oferta hídrica en esa región del país que en épocas del año está completamente inundada y en otras tiene una sequía muy grande. Creo que ese tipo de trabajo sinérgico del sector con la autoridad ambiental y con las comunidades es el que puede producir unos resultados más que está planteando un falso dilema entre petróleo y medio ambiente. Muy bien, muchísimas gracias. Que el 70% del agua se usaba en generación de energía eléctrica. Yo creo que hay que revisar esa cifra. Lo que sí es cierto es que la generación de energía eléctrica se hace un 70% a partir de la energía potencial del agua. ¿Y por qué es importante esa aclaración? Colombia tiene muchas riquezas para generar energía eléctrica, una es la hidroeléctrica. Tenemos un potencial de 90 gigas, simplemente para ubicarnos. Hoy utilizamos en generación de energía eléctrica el 10% de esa capacidad total, de ahí que la cifra que se presentó en el video no puede ser cierta, pero sí es cierto que un 70% de la electricidad que se produce en condiciones normales se genera a partir de la energía potencial del agua. Ya para entrar en materia y responder las preguntas, la primera es cómo incorpora las áreas protegidas en la planificación del sector. Quería partir de cómo está hoy el sector eléctrico, mostrarles a ustedes la visión. Hoy el sector eléctrico está clasificado a nivel internacional como el quinto en 3 ejes fundamentales de sostenibilidad, que son sostenibilidad ambiental, competitividad o tarifas de los usuarios y seguridad energética, acceso a la energía y confiabilidad. En esos 3 elementos Colombia ocupa la 5ª posición a nivel mundial. ¿Cómo está hoy? 70% producto por generación hidroeléctrica y 30% a partir de energía térmica, carbón, combustibles líquidos y otras fuentes no convencionales. Pero hacia el futuro, ¿qué tenemos? Cada vez se demandan más recursos y hacia el futuro necesitamos expandir nuestro parque de generación. Tenemos, como les decía, infinidad de posibilidades de seguir construyendo pequeñas centrales hidroeléctricas o hidroeléctricas para aprovechar nuestro potencial, que es muy grande gracias a nuestras cadenas montañosas. Tenemos reservas de carbón por 170 años para generar energía eléctrica. Tenemos un atlas de potencial viento, potencial generación a partir de energía solar, con mucha potencialidad. Eso sí no se ha logrado determinar muy bien, pero hay mucha potencialidad para generar a partir de estas fuentes. Y todo esto nos lleva a que Colombia, hacia donde quiera ir, puede dirigir su matriz energética. ¿Cuál es el reto? Mantenernos en ese ranking a nivel mundial. Somos el 5º a nivel mundial en sostenibilidad energética. Y acá, pues ya entrando a áreas protegidas, la matriz energética colombiana, o ese 70% de generación, ninguna planta, o solo hay un caso que esté en áreas protegidas, que es en el Parque Los Farallones. Allá hay 2 centrales eléctricas que son más o menos el 3% de la capacidad instalada del país. Y ese caso es bueno mencionarlo, porque si bien acá el desarrollo hidroeléctrico no se ha generado en las áreas protegidas, estas plantas que fueron construidas a partir del año 55 antes de la reglamentación permiten observar algo, y es, en términos de conservación y diversidad y de servicios ecosistémicos, las áreas de propiedad administradas por la empresa están en mejores condiciones de conservación que las áreas que no son administradas por la empresa. Esta planta hidroeléctrica permitió la conservación de biodiversidad y permitió alejar la expansión urbana para conservar el parque. El reto, pues les decía, es mantenernos en este ranking. Obviamente tenemos un potencial hidroeléctrico muy grande, ya se ha desarrollado en áreas que no son protegidas, pero hay que empezar a ver cuál es el objeto de conservación de cada una de estas áreas protegidas para ver si esto
es afín o es armónico con la generación de energía eléctrica. Ese es el reto que nosotros tenemos. Está el tiempo ya. Para finalizar, en cuanto a estrategias, si bien hay una pérdida de diversidad en áreas que no son protegidas y se hace una compensación, lo que se puede tener son portafolios, o a partir del Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, de que la compensación que hacen las empresas de energía eléctrica estén destinadas a la protección de estas áreas protegidas. En generación de energía eléctrica nosotros tenemos el mismo interés o el mismo objetivo común, que es, ya lo decía la directora de Parques Nacionales, es cuidar el recurso hídrico, porque es la fuente. Este negocio no es a 20 años, es un negocio entre 20 y 50 años. Necesitamos la sostenibilidad del recurso hídrico y de la biodiversidad, porque los sedimentos también ocasionan problemas a la generación de energía eléctrica. Entonces vamos en la misma línea y la idea es encontrar aspectos que nos permitan conservar las áreas protegidas. Nosotros estamos en la misma línea. Perfecto, muchas gracias. Por la cero deforestación y la reconversión ganadera, una iniciativa de la sociedad civil, de nosotros los ganaderos, comprometidos para que lograr dos elementos fundamentales: aumentar la productividad, mejorar nuestros indicadores productivos, devolviendo área al bosque y haciendo de la actividad una actividad más sostenible, y no como la foto que nos mostraba la doctora Julia con la ganadería extensiva. Y es por eso que nos hemos comprometido con el tema, y no estamos solos. Por fortuna hemos tenido el acompañamiento de muchas entidades, pero es válido resaltar la de PNC, con un nuevo ciudadano caqueteño que nos hemos ganado, que es el doctor Ricardo Sánchez, a quien tengo que hacer público reconocimiento, porque él no solamente se volvió caqueteño, sino que se enamoró de esta posibilidad de hacer una reconversión de la actividad ganadera. Lo hemos venido logrando. Tenemos en el Caquetá fincas que son modelos, que son piloto, que son ejemplos de desarrollo, de sostenibilidad, y que han ganado importantes. Yo creo que, desarrollando el argumento del doctor Carrizosa respecto a la sectorialización de lo ambiental, indudablemente la historia nos muestra cómo las áreas protegidas nacieron dentro del sector agropecuario, porque Indegena era una institución del Ministerio de Agricultura con la visión de que la conservación era absolutamente fundamental para la producción y al mismo tiempo para el desarrollo tal como se entendía en esos momentos. Sin embargo, esa visión sectorial lo que nos ha llevado paulatinamente es a olvidar, digamos, la inserción de las áreas protegidas dentro de los proyectos sociales, dentro de los proyectos políticos de nación, haciendo que se conviertan en un problema que hay que solucionar a partir de un ordenamiento territorial lleno de polígonos, donde nos digan a los sectores dónde sí se puede, dónde no se puede hacer una actividad. Y si partimos de que las áreas protegidas son un problema, pues no vamos a poder realmente hacer una buena gestión de la biodiversidad ni de los servicios ecosistémicos que de ellas se derivan. Claro, en este congreso, y celebro muchísimo la visión intersectorial que se ha ido construyendo hace 5 años, no estaba en absoluto presente aquí esa visión, y yo creo que estamos pasando del dónde hacer nuestras actividades al cómo hacerlas. Por supuesto que dónde hacerlas también implica a otros sectores que no están hoy aquí. ¿Qué relación tiene la educación con las áreas protegidas? ¿Por qué no hemos sido capaces de hacer que los colombianos reconozcan su biodiversidad a partir de un incremento sustancial y masivo de las visitas de los colegios, de las universidades, de los estudiantes a nuestro sistema de áreas protegidas? ¿Cómo hacemos para que el sector salud reconozca que el bienestar de los colombianos está absolutamente ligado con eso? Y eso tiene que ver con una gobernanza distinta del sistema de áreas protegidas. Indudablemente, si estamos aquí los sectores, y con todo respeto por lo que ha hecho Parques Nacionales hasta el momento de una manera heroica, realmente deberíamos tener unos niveles de mayor jerarquía para tomar estas decisiones de conservación y de manejo de las áreas protegidas, en las cuales estos pinitos que se están haciendo desde los sectores realmente se conviertan en una posible fuente de inversión permanente en desarrollo sostenible del país, y a la manera de México, por ejemplo, tengamos una Comisión Nacional de Áreas Protegidas en la cual convergen las inversiones de los agricultores, que sí saben que cada peso que ponen en el sistema
está redundando en polinización, en agua de buena calidad, en control de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en el paso adecuado y poco a poco vamos a tener que pensar en una política de conservación en el cual las áreas protegidas cumplan un papel cada vez más importante en la construcción de sostenibilidad. Muchas gracias. Del sector minero energético y del aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos. Y otra función muy importante de la unidad es la información, producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones en materia minero-energética. Al respecto, es muy importante el trabajo que se viene haciendo, lo mencionaba el viceministro de Ambiente, de la articulación a través de las agendas interministeriales para producir en doble flujo esa información, la que requiere el Ministerio de Ambiente, el SINA, para organizar toda su toma de decisiones, y la que requiere el sector minero energético para programar también el desarrollo de los recursos naturales no renovables. En este sentido, nosotros venimos trabajando en la unidad en temas de alertas tempranas, especialmente en el tema de transmisión. Cuando se va a adjudicar una convocatoria de transmisión, la unidad de manera previa hace una caracterización de los corredores de interés de conexión de esos dos puntos mediante una línea de transmisión, caracteriza, identifica áreas protegidas, identifica otros ecosistemas que no estén bajo categoría de área protegida y establece unas sensibilidades, una zonificación de sensibilidades que la pone a disposición de los agentes interesados en esas convocatorias para que ellos puedan tomar decisiones tempranas, por ejemplo en el diagnóstico ambiental de alternativas. Esa información se comparte también con la ANLA. Además de esto, a través del Plan Nacional de Ordenamiento Minero, que los invito a que lo consulten en la página web de la unidad, recientemente adoptado hace un mes, está toda la propuesta de alertas tempranas y también de trabajo previo y de información adecuada a grupos de interés acerca de dónde estaría el potencial minero y de qué manera se podría hacer minería de manera responsable. Establecimiento de estrategias para el plan de cierre de minas. Este es un tema muy delicado, es un tema que pone en la palestra la actividad minera y consideramos que tiene que haber unas normas que establezcan de manera clara cómo debe ser el cierre de minas, de manera que se haga la explotación pensando en que al final va a haber un cierre y que ese cierre tiene que ser ambiental y socialmente responsable. Gestión de pasivos ambientales huérfanos. También el país está, digamos, tiene presencia en minas abandonadas que no fueron adecuadamente abandonadas y muchas de ellas van a digamos, aquellas que sean huérfanas, es decir, que no tengan un responsable inminente, deben ser priorizadas y gestionadas adecuadamente. También en el marco de la política de gestión integral de recurso hídrico, hemos venido trabajando con el Ministerio de Ambiente y con los demás actores del sector minero energético, tanto públicos como privados, en la identificación de las líneas prioritarias del plan estratégico de las macrocuencas, de las 5 macrocuencas, iniciando por la macrocuenca Magdalena, Cauca y Caribe. Es más, una de las líneas que allí está prevista trabajar, que se va a acordar próximamente, es la de establecer y consolidar corredores prioritarios a nivel de macrocuenca que permitan establecer proyectos de conservación, restauración y uso sostenible de manera que se promueva la conservación, la conectividad ecosistémica y se mejore toda la provisión de servicios ambientales. También la concertación de instrumentos como a través de los POMCA y los planes de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, de un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y la ANLA para el caudal ambiental y muy importante creo comentarles que hemos venido trabajando como delegados por el Ministro de Minas y Energía en la Comisión Especial en el Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial, liderados cuya Secretaría Técnica la ejerce el DNP, en donde damos a conocer los planes de expansión y también aprendemos de los demás planes, incluyendo los de áreas protegidas. Tiempo. Sí, señor, ya termino. Los lineamientos de política general de ordenamiento territorial, aportándole al DNP para esta próxima formulación. Y muy importante comentar que el sector hidroenergético y termoeléctrico les ha transferido a través de transferencias del sector eléctrico de ley cerca de $1 billón en un periodo de 5 años a las corporaciones autónomas regionales y a los municipios
están ubicados en las cuencas hidrográficas donde se lleva a cabo esta generación de energía. Entonces son recursos importantes para el SINA, de manera que puedan ser integrados en toda la gestión de esas áreas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. De los parques, y la verdad es que el Estado colombiano, y lo digo como exministro y como exsenador que ha tratado de dar todas las batallas, ha sido miserable con los parques nacionales en su asignación presupuestal. Si algo debe quedar de todo este buen encuentro intersectorial es una ruta para lograr que se haga justicia fiscal con los parques naturales de Colombia y con las áreas protegidas. Ese es un patrimonio colectivo, esa es una riqueza de todos. Y cuando se compara, a pesar de los saltos que Julita ha logrado con sus batallas en los gobiernos, en el Congreso, cuando se compara la asignación presupuestal para los parques frente a la inmensidad de lo que representa para los colombianos, lo único que nos puede dar es tristeza y vergüenza. Entonces, creo que ahí tenemos que retomar los esfuerzos y plantear desde el fondo la vigencia de un mandato constitucional sobre equidad tributaria. El fondo de la tributación en Colombia está definida en la Constitución a partir de la justicia en lo que pagan quienes reciben beneficios del Estado de cualquier manera. Y lo que no ha habido en materia tributaria en Colombia es una correlación y una correspondencia adecuada con los impactos ambientales. Entonces, creo que hay que retomar un camino que se abrió sobre impuestos verdes. Creo que es fundamental revisar cuáles son los modelos de tributación en Colombia en función de lo ambiental. Creo que hay que revisar los modelos de asignación de los recursos del sector ambiental. La gran plata del sector ambiental viene de la sobretasa del impuesto predial que se genera en las grandes ciudades, de manera que nuestros tesoros ambientales están en zonas que no tienen presupuesto ambiental porque no hay sobretasas ni en las corporaciones autónomas ni recursos de redistribución de los parques, y eso hay que redefinirlo. Y creo que hay que revisar seriamente los cálculos para aplicar las tasas de uso de los servicios ambientales, las tasas de uso de agua y el pago de servicios ambientales. Esto para decir que creo que nuestra próxima tarea colectiva es pensar en un tema económico, en un tema de financiación, y con la misma fuerza que da la sinergia de una convocatoria tan amplia y motivante como esta, en serio, plantear cómo hacemos para que el Estado le haga justicia con su asignación presupuestal a los parques de Colombia en primer término y a las áreas protegidas. Gracias. Que autorizaba la disolución de los resguardos, amén de que aquí no había un reconocimiento por las comunidades afrodescendientes ni sus territorios. Por la ley segunda del 59, que fue un esfuerzo importante, pero después de eso, en 1961, con todo el tema de la reforma agraria, paradójicamente se autorizaba también al gobierno nacional sustraer parte de las reservas. ¿Y qué hicieron? La mayoría de todo el bosque nativo a lo largo y ancho del país fueron a parar a las grandes madereras, Madecenco, Demaco, Triples Pisano, y los nativos de ahí, sin títulos, desconocidos totalmente. Entonces aquí legisla para adelante y para atrás, ¿cierto? Lo otro es, aquí hay suficiente legislación, y yo creo que la Constitución del 91 podemos decir que es una constitución ecológica, ¿cierto? Y defensora del medio ambiente. Y de ahí hemos firmado todo. Colombia firma todo lo que le ponga, ¿cierto? Todo lo que le ponga. Si usted revisa, yo ahorita mirando aquí, y no, aquí hay más firmados de tratados. Eso a mí me parece que está bien, políticamente eso está bien. Nos obliga también a hacer el remedio de cumplir los tratados, pero cumplirlos realmente, ¿cierto? Y que nota uno también, de que, pues ahí lo dice, 210 títulos en las áreas protegidas. Y ni quiero decir también
en las zonas que son claves también para amortiguar todas esas zonas protegidas. Hoy, vamos a poner un ejemplo, yo soy del sudeste de Antioquia, todo eso está concesionado mineramente y la presión es sobre las áreas protegidas después, porque al ese campesinado cambiarle la vocación agrícola, pasarlo del café a mineros, a devastar todo eso, ¿para dónde se va a ir esa gente? Dígame, ¿para dónde va a ir? Va a presionar esas áreas, como lo hace. Es que la historia está escrita. ¿Cómo surgió la colonización paisa? Después de que arrasaron con todas las áreas posibles aledañas al oriente antioqueño, Bajo Cauca, bueno, el hambre echó la gente para todas esas zonas. Entonces, sobre eso tiene que haber también una responsabilidad y el gobierno nos tiene que decir claramente, y nosotros apoyamos al doctor Santos, pero nosotros le dimos el acuerdo, bueno, en este segundo tiempo usted tiene que definir claramente y revisar los títulos mineros, que muchos de ellos están en zonas campesinas, en zonas de comunidades afrodescendientes, en zonas de comunidades indígenas, y esperamos que las FARC, que es una de las responsables también de eso, porque yo voy en Urabá y ellos manejaban el cartel de la madera, y yo después lo participé, y después lo manejaron los paramilitares, y debe haber un compromiso del gobierno en las por todas de reformar esas corporaciones regionales. Muchas de esas es una vagabundería. Primero las leyes ambientales, bien flexibles con los títulos mineros, y en un país de leguleyos terminas perdiendo la gente. Sin oponernos pues a que este país puede hacer minería, pero tiene que hacer responsablemente y revisar todo el tema de la minería ilegal y todo lo que hay detrás de ellos, de las bandas delincuenciales en este país. Como ayuda para lograr la paz, lo dio Franklin Delano Roosevelt en 1933 cuando creó el Cuerpo de Conservación para Parques Naturales en medio de la crisis económica y en medio de la guerra. Y ese cuerpo significó que 300.000 personas fueran a los parques nacionales de Estados Unidos para restaurarlos. Yo pienso que eso es un ejemplo interesantísimo para nosotros. Perfecto, Julio, muchas gracias. Señor Chávez. Sí, yo me iba a referir a que hay que explorar con innovación cómo eso no es un problema presupuestal, sino que es una solución. Ejemplo, Banco 2 es un proyecto de una corporación ambiental de Corrade que es supremamente valiosa, que vale la pena masificarla. No me voy a gastar los 30 segundos explicándola, pero la quiero resaltar. El tema de las patentes, en el que Colombia está en pañales y que invierte en el tema de ciencia y tecnología como debería hacerlo y como deberíamos por ley obligar a un porcentaje que nos ayude a resolver ese tema. Y por último, yo celebro mucho la visión de que no le estorbe el ser humano a la planeación. Es que la demanda de control ya la experimentamos, el aislamiento como estrategia de conservación no fue eficiente. Vamos a ver qué va a pasar el día que el tapón del Darién lo revisemos, la extracción de madera, la ilegalidad, la pérdida de biodiversidad, y que sea una visión antropocéntrica. Y una pregunta al doctor Prada que sigue, con todo respeto, es que uno cuando lo escucha como si el sector minero tuviera todo el problema de licenciamiento y el problema de concesión resuelto. En mi departamento no hay sino conflictos por municipio. ¿Lo tienen identificado o se refería en el marco teórico? ¿Cierto? Perfecto, yo aprovecho para meter la cuchara, no solo preguntando al doctor Parada, sino a los demás asistentes. Una de las preguntas que queríamos discutir un poco y a la cual se refirió relativamente poco es cómo prevenir y manejar los conflictos que surgen y esas tensiones, digamos, entre desarrollo y protección, que si las vemos, usted menciona los municipios de su departamento, pero las vemos por todo el país. Entonces, si algunos de ustedes se quieren referir a ideas concretas sobre eso, cómo es posible, etcétera, señor.
Señor Parada, por favor. Gracias. Empiezo por darle respuesta al señor representante de la Cámara. No es retórico. En este momento se están adelantando a través de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento diagnosticar esos conflictos que se están dando. Porque lo que usted dice es muy cierto, lo que decía el doctor Alonso de todo todavía es más cierto. El gran problema que en este momento tenemos en Colombia, y que el ministro Amílcar nos decía, eso no lo tenemos, no hemos empezado a mafiarlo, en la minería criminal. Entonces usted va y mira el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste antioqueño, eso está totalmente depredado. Y ahí es donde el Estado colombiano nos tenemos que articular, pero eso es una labor que entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas no vamos a ser capaces. Ahí tenemos que involucrar a las fuerzas del Estado, al Ministerio de Defensa Nacional, porque hay muchas fuerzas oscuras alrededor de la minería, principalmente la minería del oro. Pero el tema no es tan retórico, estamos tratando de atacar ese problema, porque comunidades como las que usted señala se vieron involucradas o se están viendo involucradas en toda esa criminalidad porque se vuelve la única fuente de sustento del municipio. Por otro lado, contarles lo siguiente. Tenemos herramientas para luchar contra la minería ilegal, dos herramientas muy contundentes que han surtido efecto. El decreto famoso aquel que ha generado tanto conflicto, que es la destrucción de maquinaria. Pero ahí tenemos que tener mucha precaución porque hay dos escenarios que Colombia percibe. Recordemos algo, el 90% de la titulación la tienen los nacionales y el 3% los extranjeros. Pero hay una minería que tenemos que tener en cuenta, la minería tradicional. El 60% de la minería en Colombia es la minería de los materiales de construcción. Y la gente más pobre está dedicada no solamente a eso, sino al tema del oro. Y ese es donde tenemos que atacar. Y termino diciendo lo siguiente. Hay un fallo de la Corte Constitucional muy importante que salió en el mes de marzo y materializa todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Esto para decir que la jurisdicción constitucional ya en este momento está viendo la necesidad de que se obtenga por los concesionarios lo que se ha llamado la licencia social que llama el gobierno nacional a través del ministro Acosta. La licencia social que no se obtiene ni la da ni la ANM ni la ANLA, es el tener el beneplácito de la comunidad. Y la Corte fue más allá. Esa licencia social es la participación de toda la comunidad en el régimen de concesión, digo, en el grado de decisión y buscando una participación efectiva. Eso es lo que estamos haciendo. El tema no es fácil. Me gustó mucho su presentación, doctor Tobón, porque lo que usted dice es totalmente cierto. El tema es de una complejidad absoluta. Perfecto. Le di un poco más